Bien, voy a explicar en este pequeño video tutorial especialmente hecho para los miembros de Amnesia cómo resolví el Stegosaurus, este archivo MP3 que tenía stego de las Squalls de la No Con Name de este año 2014. No es especialmente complejo, de hecho no hace falta saber ningún tipo de programación para resolverlo. Bueno, voy a explicar dos cositas. El primer análisis que hice fue sobre MP3, sobre el editor hexadecimal, por si tuviera algún tipo de cabecera modificada o alguna cosa extraña. Tiene dos tags ID3, tiene el ID3 versión 2.2, 2.3. Este ID3 va en la cabecera del archivo. Es identificable porque tiene la cabecera ID3 y más. Pero este no tenía efectivamente nada especial porque inmediatamente después ya vemos que aparecen los frames del MP3. Hay que tener cuidado con los MP3 porque si tienen cabecera pueden tener también cola. El ID3 en la versión 1, este tag iba en la cola del archivo. Entonces normalmente muchos editores de tags los meten en los dos lugares, tanto en la cabecera como en la cola. También nos puede servir un poquito para ver si hay grandes modificaciones entre la versión 2 y la versión 1, porque entonces es que han podido modificar la versión 2 y meter ahí información. Lo primero que llama la atención, bueno, el archivo cuando lo escuchemos veremos que es el manifiesto hacker de Mentor, pero el título que le han puesto es de Subhuman Spectrum Song. Es una pista importante que en principio a mí no me llamó mucho la atención, pero después cuando hice el análisis del archivo, ahora lo vamos a hacer ya en el editor de onda, es una pista importante porque nos va a dar el cauce de por dónde lo tenemos que resolver. Lo abro en el editor de onda y utilizo Goldwave básicamente porque es un programa muy sencillito, tiene una instalación muy pequeña, es shareware, con lo cual pues bueno, comprar la licencia es bastante económica. Yo ahora tengo la versión 6 que está en fase beta. Pero cuando abrimos el archivo lo primero que llama la atención sobre todo es que la onda tiene dos intensidades bien delimitadas. Hay una primera parte de la onda que tiene esta intensidad. La intensidad la vemos aquí en los picos, cerca de 0 decibelios. Y la segunda parte de la onda, pues que efectivamente se aprecia que la onda tiene mucha menos intensidad. No ocurre lo mismo cuando escuchamos la onda. Vamos a escuchar el sonido y nos daremos cuenta. Bien, suena normalito. Y si ahora escuchamos la segunda parte, la verdad es que en la intensidad de lo que escuchamos no notamos gran diferencia. Sí lo notamos en los búmetros. Al principio vemos cómo está subiendo la señal a estos niveles, mientras que en la segunda parte de la onda se queda mucho más abajo. Bueno, si tenemos un buen equipo de sonido y un buen equipo de audio, realmente lo vamos a escuchar. Podemos escuchar unas cosas extrañas, unos pequeños pops en el inicio de la onda. Como damos por hecho que no lo vamos a tener, vamos a hacer un análisis primero de toda la onda. Vamos a poner un análisis de barra. Y cuando escuchamos el sonido desde el principio, nos damos cuenta que estas dos barras, la de 16 y 32, está prácticamente subiendo, pero a unos niveles que ninguna de las otras barras sube hasta tan arriba. Podríamos pensar que hay información oculta o ahí está algo metido. Si podemos poner otro tipo de análisis. En este análisis, pues, la precisión no son simplemente 16 barras, es una precisión mucho más alta. Pero aquí vemos que de nuevo hay unas barras bajas, una parte baja, que está muy alta, está exageradamente elevada. Eso es lo que da tanta fuerza o tanta intensidad a esa parte de la onda. Para visualizar esto de un modo mucho más gráfico, el mejor modo de verlo es hacer un espectrograma. El espectrograma realmente es como lo que estaba viendo ahora, el espectro. Lo que ocurre es que hace un análisis temporal, es decir, va guardando todo el registro temporal. En una línea vertical va a marcar cuál es la intensidad de cada barra de frecuencia. De tal modo que el punto más inferior va a ser la barra más baja de frecuencia y el punto más superior va a ser la barra más aguda de la frecuencia. Si hacemos tanto el espectro como el espectrograma, bueno, pues con esto ya nos es suficiente para hacer análisis.
veríamos en concreto que hay una parte de frecuencias, toda esta parte derecha, que está cortada, que aquí se ve perfectamente en toda la parte superior que está en color negro. Eso significa que solo tiene frecuencias de aquí hacia abajo, de aquí hacia la izquierda. Sin embargo, vamos a ver dónde vemos las frecuencias esas tan altas. Si hacemos un zoom, nos fijaremos que en la parte baja este color rojo nos indica que esos niveles están llegando a cotas máximas. El negro sería vacío, el morado y más oscuro sería sin apenas niveles, y a medida que va cogiendo intensidad va hasta el color rojo, como si tuviéramos un búmetro normal, ¿no? Que pasa por el negro, por el azul, por el amarillo, por el verde, por el rojo. Bueno, pues aquí hace lo mismo. Los niveles rojos indican que hay muchísima intensidad. Y ya inmediatamente según lo vemos, vemos que hay un patrón. Vemos rayas, vemos puntos, y ya identificamos Morse perfectamente. Raya punto, raya punto, raya punto, raya punto. Bueno, sabemos que la raya y el punto es una N, y como curiosidad, raya punto es C. Aparece NCN. Esto que podría ser un modo interesante de hacerlo poquito a poco, viendo ahí el espectrograma, etcétera, nos podría llevar su tiempo. Hay un modo pro, que sería, vamos a filtrar la onda de tal modo que nos quedemos solo con ese espectro, que todo lo demás no nos moleste. Para hacerlo, lo que hacemos es aplicar un filtro. Los filtros lo que nos permiten en un sonido es eliminar determinadas frecuencias. Normalmente son filtros que filtran las frecuencias del sonido. Lo que vamos a hacer es un filtro que se llama low pass, es decir, vamos a dejar pasar las frecuencias bajas y vamos a indicarle desde qué frecuencia queremos dejarle pasar y a partir de qué frecuencia queremos eliminar. Hacemos un low pass y le ponemos, pues yo que sé, 60 Hz. Hemos visto antes que la segunda barra era 64, pues le ponemos 60 Hz. De tal modo que todo lo que esté por debajo de 60 Hz lo vamos a conservar. Todo lo que esté por encima de 60 Hz lo vamos a eliminar. Lo aplicamos y aquí vemos como en la primera parte de la onda ha quedado información, esa información más grave que veíamos que subía tanto el búmetro, y en la segunda parte queda completamente en silencio, es decir, en la segunda parte no había esas frecuencias registradas en la onda. Si reproducimos, seguimos sin escuchar nada. Sin embargo, el búmetro sigue teniendo intensidad y la onda sigue teniendo mucha intensidad. Esta es la información oculta. Realmente si hacemos zoom, ya no solamente vamos a necesitar el espectro, ya directamente vemos las rayas y los puntos. ¿Por qué? Pues porque esto al final es una onda sinusoidal de una frecuencia muy baja que se ha mezclado con la voz original. Aislando esta frecuencia que está añadida, tenemos la información que queríamos extraer. Como curiosidad, es un sonido estéreo. Esta sería la parte izquierda, el canal izquierdo, y esta sería la parte derecha, el canal derecho. Curiosamente lo han metido en los dos canales simultáneamente, con lo cual lo escucharíamos en el canal central. Modos de salvar esto. Pues por ejemplo podrían haber hecho dos canales, haber metido información distinta en el canal izquierdo que en el canal derecho, o una información necesaria de los dos canales para poderla cumplimentar. Pues por ejemplo que las rayas fueran en el canal izquierdo y que los puntos fueran en el canal derecho. Eso, si alguien no se escucha el sonido solo en mono, va a escuchar normalmente el canal izquierdo, no tendría toda la información. Si alguien extrae el canal derecho, no tendría toda la información. Bueno, esto ya serían modos de rizar el rizo. No obstante, lo más interesante es que este es el modo más profesional de resolver este reto, porque realmente lo que estamos haciendo aquí es aislar, en concreto, el sonido, la información que han metido extra. Realmente hemos sacado el archivo que habían metido en el archivo MP3. Hemos sacado la información que habían hecho con esteganografía en el archivo MP3. Yo normalmente he utilizado este tipo de técnicas en frecuencias altas, en las frecuencias más agudas. A partir de 16.000 Hz, cualquier cosa que metamos va a ser inaudible también y va a quedar registrada en el espectro. ¿Qué ocurre con los codificadores? El MP3, por ejemplo, tiene una pérdida de señal. Lo que hace el MP3 es discriminar muchas frecuencias que no oímos. En este caso ha conservado las graves, en ocasiones las agudas se llegan a perder. De hecho, el MP3 a partir de 18.000 Hz no registra ninguna señal. Mientras que en un WAV, por ejemplo, o en un OGG, podríamos tener frecuencias por encima de los 19.000 Hz sin ningún problema. Se conservarían. En el MP3 no. En eso tenemos que tener cuidado siempre que inyectemos o metamos información extra en sonido, porque los propios codificadores, los que tienen pérdida de señal, se pueden cargar determinadas frecuencias. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.